parte número 9 del curso de formación de perfeccionamiento en lo que es Excel intermedio. Bueno, este capítulo vamos a revisar lo que tiene que ver con el tema de validación de datos. Entonces, vamos a comenzar con una base de datos clientes en el cual tenemos algunas celdas tales como cédula, nombre y apellido, sexo, cargo, sueldo básico, días trabajados, total sueldo. Entonces, en base a esta información vamos a ir trabajando inmediatamente. Recuerden de que vamos a ir dejando espacio de silencio para que también usted pueda, en conjunto con el video, vaya trabajando y vaya avanzando con lo que se va indicando. Si queremos generar una estadística en el cual no queremos que los datos varíen en demasía, entonces, por ejemplo, queremos incorporar en la columna sexo o género, queremos, por ejemplo, incorporar si el cliente es varón o es dama, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, claro, tendríamos que incorporar a lo mejor algún tipo de abreviatura ad hoc al, digamos, al género de la persona. Y eso, digamos, implicaría quizás ocupar un poco de tiempo, bastante tiempo, dependiendo de la cantidad de datos que tengamos. Por ejemplo, cédula es un código único que tiene cada persona. Entonces, se puede tomar en cuenta ese código, ¿no es cierto?, para poder hacer una diferencia de un cliente A a un cliente B. O, por ejemplo, en un estudiante A y un estudiante B, o C, o D, ¿no es cierto? Se puede hacer entonces, a partir de la cédula, algún tipo de diferenciación. Bien, vamos entonces a datos, luego vamos a validación de datos, y en la ventana que estamos abriendo dice por defecto colocamos o aparece, ¿no es cierto?, cualquier valor, y luego vamos a indicar o permitir lista, ¿ya? Y vamos a colocar origen femenino, masculino, otro, aceptar. Ahí inmediatamente, ¿no es cierto?, al hacer clic aparece justamente lo que sería ese esa pestaña, ¿no es cierto? Ahora vamos a esta nueva tabla, ¿no es cierto?, de validación de datos, y vamos en mensaje de entrada, título, género. Por favor, elige un género de la lista. Ese sería el mensaje de entrada, ¿no es cierto?, que vamos a tener, que le vamos a entregar, ¿no es cierto?, a nuestros clientes. Bien. Entonces, hay tres tipos de mensajes, ¿no es cierto?, de tener, advertencia e información. En el caso de tener, detiene al cliente, advertencia, le advierte, ¿no es cierto?, y también información. En el caso de información es solamente para indicarle que usted ha digitado, ¿no es cierto?, o ha incorporado alguna información, etcétera. Vamos a elegir en este caso de tener. Por ejemplo, vamos a colocar en el título cuidado. Por favor, solo elige un dato de la lista. Muy bien. Entonces hacemos aceptar. Y luego, ¿no es cierto?, aparece el mensaje, dice género, por favor elige un género de la lista. Bien. Claro. Entonces, claro, si por ejemplo se escribe otro tema, por ejemplo, otra palabra, por ejemplo, mujer, lo permite escribir, pero cuando se hace enter, entonces justamente aparece lo que es ese mensaje de cuidado. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, si elegimos, ¿no es cierto?, fíjese, en el caso de advertencia, da la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder incorporar lo que sería, por favor, solo elige un dato de la lista, ¿no es cierto? Ahí te va indicando usted, ¿no es cierto?, que solamente tiene que elegir lo que se ha indicado en la lista, ¿no es cierto?, que sería el género femenino, masculino y otro. Bien.
Entonces ahí, por ejemplo, la información nos, por ejemplo, deja el dato, ¿no es cierto? Pero establece justamente que por favor elija un, digamos, un dato. Nuevamente vamos a la configuración, ¿no es cierto? Lista, veamos cargo, gerente, secretaria, ejecutivo, abogado. Bien, ahí hemos colocado una lista, ¿no es cierto? Bien, eso supone, ¿no es cierto?, que si llega un nuevo cargo, por ejemplo, por ejemplo, orientador, aparece, ¿no es cierto?, el mensaje, ¿cierto? Entonces, hay que elegir, ¿no es cierto?, un dato de la lista. Que es lo que hace entonces el administrador, le agrega, ¿no es cierto?, lo que sería un nuevo cargo, ¿no es cierto? Por ejemplo, orientador o, ¿no es cierto?, o el cargo que sea. Por ejemplo, si es profesor, ¿no es cierto?, entonces, obviamente, digamos ahí a ese cambio que corresponda, ¿eh? Pero no se olviden que es a través de validación de datos. Bien. Vamos a ver, ¿no es cierto?, que tanto sueldo básico como días trabajados como total sueldo son números. Vamos entonces a validación de datos. Podemos elegir número entero o número decimal. Vamos a trabajar entonces con decimales entre mayor que cero, es decir, mayor o igual que cero. Ya. Por ejemplo, claro, una persona a lo mejor que esté en práctica, a lo mejor no le paguen nada, y eso implica, ¿no es cierto?, que su sueldo básico va a ser igual a cero, por ejemplo. ¿Mm? Vamos a hacer aceptar. Bien, perfecto. Ahí acepta, si digitamos 5 o 1.000.000 en esa celda, lo acepta, sin problema. Por ejemplo, si se digita -5, inmediatamente aparece un mensaje de error, ¿no es cierto? Si aparece, por ejemplo, ¿Mm? 25 días trabajados, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a decir sueldo básico dividido por 30, dividido en 30, ¿sí?, por los días trabajados, por ejemplo, y ahí vamos a tener, por ejemplo, y ahí, ¿no es cierto?, incorporamos, ¿no es cierto?, lo que sería el sueldo total. Vamos a colocar, ¿no es cierto?, el nombre de la persona, género masculino y la cédula. Vamos a colocar, por ejemplo, una cédula de una persona. Vamos a validación de datos, ¿eh? Longitud de texto, entre, ¿sí?, mínimo 0, 10. Se puede elegir cualquier tipo de condición, ¿no es cierto?, que se establece. Ahí, por ejemplo, puede ser ese. Por ejemplo, ahí, sí, claro, porque hemos indicado, ¿no es cierto?, que son solamente 10 datos. Entonces, al digitar, por ejemplo, más de 10 datos, 11 o 12 datos, me va a arrojar un error, ¿no es cierto? Entonces, aquí en ese caso podemos indicar la cantidad, ¿no es cierto?, de datos. Se puede, ¿no es cierto?, arrastrar eso en todo el formato, ¿cierto?, y en todo, ¿no es cierto?, va a quedar justamente lo que sería lo que se hizo en la fila número 5.
vaya usted haciendo la práctica en este interesante, digamos, tema, para que vamos practicando en conjunto. Hay, ¿no es cierto?, una forma de poder ir incorporando, ¿no es cierto?, la copia es, ¿no es cierto?, a través, ¿no es cierto?, de mantener Shift y Shift Control, ¿no es cierto?, podemos ir seleccionando la celda y, ¿no es cierto?, desplazando justamente eso que se hizo en un determinado número de celdas. ¿Mm? Bien, entonces con esto hemos avanzado con lo que es el tema de validación de datos. ¿Ya? Estamos un poco más, digamos, espero, un poco mejor en lo que es el tema del manejo de la planilla Excel, ¿cierto? Así que vayan practicando. No espero, por supuesto, que con una sola visita o mirando solamente este video van a ustedes a aprender, sino que, digamos, la idea es que ustedes vayan practicando y que en la medida, ¿no es cierto?, lo posible, vayan apoyándose también en este material audiovisual, ¿no es cierto? No se olviden de participar en los foros y también hacer los trabajos e informes que